echan un veneno, si la intentan remover y la parten, entonces ahí vamos a generar otro problema, un absceso. Entonces hay que saber retirar estas larvas. Bueno, entonces vamos a tener diferentes tipos de miasis. Las miasis específicas son las que necesita un hospedero. Entonces, si es el mosquito el que me está trayendo los huevos de la larva, si yo utilizo un repelente o un toldillo, entonces puedo evitar la picadura de los mosquitos. Entonces, pues bueno, pero recuerde que no es que hablo de que el mosquito llegue a mí, pero no es que el mosquito sea vector biológico, sino como dijo el compañero, muy bien lo dijo, en este caso es un vector mecánico. Bueno, entonces esta es la específica. Ahora la semiespecífica, y es que los necesitan un hospedador o materia orgánica en descomposición, como por ejemplo basura, y necesita hospedero. Aquí es el hospedero o otra cosa. Entonces las moscas van a ovipositar directamente sobre las heridas, que es lo que pasa con la gusanera, o las moscas son ingeridas a partir de comida como larvas. Y esto pasa en ovejas, en caballos, que ingieren las larvas. Y entonces, pues ahí sí los animalitos pues pueden estar de pronto con poca higiene, que no les cambien la comida y que les limpien los contenedores donde les echan su comida. Y las miasis accidentales no requieren un hospedador. Entonces, la mosca puede depositar sobre aberturas orales o geniturinarias y la larva penetra el cuerpo. Y esto, o sea, hay reportes de casos donde tienen de pronto adultos mayores descuidados o personas en situación de discapacidad y que no les prestan atención. Ahí es donde de pronto se presenta esta miasis accidental de especies que normalmente no requieren un hospedero. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a prevenir? Con el repelente o el toldillo, porque pues si el mosquito es el vector mecánico. Limpieza y manejo de basuras, pero si estamos hablando de esta aquí, son las semiespecíficas, porque necesitan materia orgánica. Y pues aseo personal, si estamos hablando de estas accidentales, pues tratamiento, ya saben cómo se retira, ya nos dijo la compañera, no les dije la palabra, pero eso por donde respira la larva se denomina el espiráculo. Entonces aquí esto es el espiráculo. Entonces, y uno solamente alcanza a ver esa puntica, este es el corte, si uno estuviera viendo por dentro pues de la piel. Y si hay muchas, entonces estaría viendo, mire, cada una de estas es una larva diferente. Entonces ahí, entonces se retira apropiadamente con la vaselina. Bueno. Esas ya dejamos atrás las miasis, ahora vamos a hablar de otras moscas. Entonces, vamos a hablar de la mosca común, esta es la que tenemos en la casa, mosca doméstica, es un vector mecánico y es vector mecánico de hongos, de virus, de bacterias y de parásitos. Generalmente, a veces no se habla mucho de los hongos, pero también son vectores mecánicos de hongos. Bueno, tenemos la mosca de los establos, Stomopsis calcitrans. Esta sí es hematófaga, la de la casa no es hematófaga. Y este también es vector mecánico, pero este sí ya solamente virus, bacterias y parásitos. Y esta picadura es dolorosa. De pronto, si ustedes han estado en establo, cerca de caballos y han sentido como que algo los quiere picar y dicen, uy, pero eso era una mosca, es que ellas intentan tomar sangre. Y esta especie que no está en Colombia, la mosca tsetse glossina, es hematófaga y vector biológico de Trypanosoma en África. Bueno, pero estábamos hablando de Trypanosoma y chinches. Entonces, ¿aquí me estoy contradiciendo o cómo es el asunto? A ver que nos diga alguien que no haya participado. Daniel Núñez, creo que no ha participado. ¿Cómo así que otra vez estoy diciendo Trypanosoma y ahora digo glossina, una mosca, si habíamos hablado de triatominos? ¿Cómo es el asunto aquí? Pues, profe, porque la mosca puede ser tanto vector biológico como vector mecánico de distintos patógenos. No. A un compañero que te colabore. ¿Por qué estoy hablando de tripanosoma y glosina y moscas? Ya hemos hablado de tripanosoma y chinches. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ana María González.
Profe, pues creo que tiene que ver, por ejemplo, en el caso del tripanosoma, la especie del parásito que hay en África que puede infectar también a la mosca y convertir a esta en un vector biológico para, para, para esta enfermedad. Y pues también varía la especie de la mosca, ¿no? Bueno, vas más enfocada. Entonces resulta que estamos hablando de una especie diferente de parásito. Ambos son el mismo género, estamos hablando de Trypanosoma, pero el del África es Brucei y el de América es Cruzi. Entonces, tenemos especies de Trypanosoma en África y en América. Ay, espera, que están. Si escuchan ahí que alguien está trabajando, ¿escuchan unas herramientas o no? ¿No oyen Un nada? poquito, profe. Duro, profe. Ahí de pronto mejor. Bueno, entonces tenemos especies de Trypanosoma, tanto en África como en las Américas. Es el mismo género, pero la especie es diferente. En África es Brucei y acá es Cruzi. Y la mosca tsetse glossina solamente está en África y los triatominos solamente acá en las Américas. Entonces tenemos diferentes vectores para diferentes especies del mismo género. Por eso la de allá se llama la tripanosomiasis africana o la enfermedad del sueño y la de acá se llama la tripanosomiasis americana o la enfermedad de Chagas. Entonces tenga muy presente, el vector es diferente y la especie del parásito es diferente. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos hablando de las moscas. Entonces, su presencia sí indica poca higiene. ¿Por qué? Porque el adulto está buscando alimento para sus larvas, está buscando dónde voy a poner mis huevos que puedan comer. Buscando materia orgánica, y esta puede ser basuras o materia fecal para oviposición, o sea, para poner sus huevos. Les gusta mucho el material vegetal húmedo o en descomposición. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mejorar las condiciones sanitarias, la disposición de las basuras. Entonces, por ejemplo, si vamos a realizar un compost, que está muy bien, tanto en zona rural como zona urbana, yo recomiendo que lo hagan, con todo el material vegetal que sale de la cocina, el que, no, obviamente que no esté cocinado, sino todo lo crudo, hay que revolver ese compost con material seco, con hojitas secas del parque, lo que sea, o el cartoncito que queda del papel higiénico o las toallas de papel que utilizan en la cocina. Entonces, si revuelven ese compost del material vegetal que sale de la cocina con ese material seco, entonces si no está húmedo, entonces a la mosca no le va a llamar la atención. Si tenemos, entonces, ¿por qué les digo eso? Porque podemos tener lo ideal es que todos estemos reciclando, ¿no? Entonces, que aparte el plástico, que aparte el vidrio, aparte el material orgánico, todo bien tapado, no vamos a tener moscas. Bueno, y aquí presten mucha atención a este video. Y ahorita alguien me explica qué es lo que estamos observando. José Alejandro Barreto, ¿qué fue lo que vimos ahí? Pues, profe, la verdad no estoy seguro, pero pareciera como si la larva estaría como alimentándose del torrente sanguíneo, un capilar o... Otra, una buena hipótesis, estás pensando en una larva, estás pensando en sangre. Otra, alguien que levante la mano, ¿qué otra cosa están pensando? Por ejemplo, Juan Martín, creo que no ha participado. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué es lo que estás viendo? Hola, profe. Pues yo creo que se está alimentando de la sangre. ¿Quién se está alimentando? La larva. Bueno, resulta, Juan Felipe, dime.
Profe, yo creo que puede ser el proboscis de algún mosquito buscando el vaso sanguíneo o el capilar. Ajá, entonces muy bien, estamos viendo esa estructura café claro, que es flexible, miren que se dobla, y es como una jeringa, y está en busca del capilar, y lo encuentra, lo perfora, y ahí inicia el proceso para la toma de sangre. Entonces, efectivamente, este es un estilete en busca de sangre o la piel, y es así como se alimentan los mosquitos. Y entonces aquí les voy a mostrar, eso es por dentro de nuestra piel, es este estilete que ven aquí, este derechito, ese es el que comienza a buscar. Y ahora vamos a ver cómo se ve por fuera de la piel. Miren cómo, miren el video y ahorita les hago preguntas. Bueno, muy bien. Entonces, David Narváez. Entonces, ¿qué fue lo que observamos en este video ahora? Hola, profe. Mm, no estoy seguro, profe. En este que acabamos de ver el mosquito por fuera, ¿qué viste? Describe simplemente qué fue lo que viste. ¿Alguien que le ayude a David? Ahí veo manos levantadas. Ah, pero no puedo ver. No me dejas. Ah, aquí ya veo. José Alejandro, dime qué viste. Pues, profe, pues el mosquito se está alimentando, entonces el que vimos anteriormente no una larva, sino el pico de este mosquito que estaba buscando un vasito. Muy bien, pero no, se llama el estilete, que es este, si ves que este brilla aquí. Pero entonces ahora, no en el video anterior, ahora estamos hablando de este video. Entonces vimos que se distendió el abdomen, porque miren cómo, miren el abdomen cómo empezó. Y miren cómo el abdomen se va distendiendo a lo largo de que el mosquito va tomando sangre y noten lo que pasa en el extremo posterior del abdomen. Ahí, ¿qué está sucediendo? Entonces, Alejandro, el otro Alejandro también había levantado ahorita la mano. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es esa gotica? Ah, profe, pues yo iba a decir lo otro, pero de eso no, pues yo veo que de pronto como quedó tan lleno salen esas gotas de sangre, sin embargo no sé realmente eso que, pues qué hace. Entonces, recordemos, bueno, Alejandro, ¿esto es una hembra o un macho? Es una hembra, profe. Es una hembra porque solamente las hembras son hematófagas. Entonces resulta que ella necesita la sangre para poder poner huevos. En el laboratorio yo tengo mi colonia de mosquitos y yo los puedo mantener solamente con soluciones azucaradas, pero no van a poner huevos. Si yo quiero que las hembras pongan huevos, necesito alimentarlas con sangre. Ellas utilizan las proteínas de la sangre y así van a generar los huevos. Pero ellas necesitan tomar mucha sangre para concentrar proteínas. Entonces ellos están excretando el exceso de líquidos, que literalmente se están orinando sobre la persona, por decirlo de una forma vulgar, para poder concentrar esas proteínas y poder tomar más. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, tenemos 15 minuticos más. Bueno, entonces los mosquitos sí son hematófagos, entonces aquí nuevamente miren que aquí está entonces la cabeza, que es prácticamente todo esto es el ojo, el tórax y el abdomen, que fue el que vimos que se distendió. Entonces la siguiente imagen es solamente la cabeza y todo lo que tiene que ver con el aparato bucal. Entonces mire, aquí está la cabeza, todo esto son los ojos y todos los palpos, la probóscis que está como en esta funda, y miren que este es el estilete que va a entrar a buscar este capilar. Entonces son hematófagos y durante la alimentación van a inyectar saliva.
Esta saliva es el que va a tener el anestésico que hace que no nos pique y también es la que viene con los virus y los parásitos. Entonces aquí en esta saliva es que va a venir la fiebre amarilla, el dengue, el chikungunya, el zika, la malaria. Es en esa saliva que viene. Pero entonces, pregunta para, a ver, vamos con Gabriel Barroca, creo que se pronuncia, no sé. Gabriel. Hola, profe. Hola. Entonces, supongamos que yo tengo fiebre amarilla y digamos que estuviéramos en este momento en el salón de clase, la fiebre amarilla puede haber transmisión urbana y yo tengo fiebre amarilla y me pica a mí el vector que es Aedes aegypti y luego en el salón de clase, en ese momento, los pica a ustedes el mismo mosquito. Entonces, ¿se van a contagiar ustedes de fiebre amarilla? No estoy seguro porque no creo que haya llegado tan rápido a la saliva. Exacto, muy bien. Entonces, si el mosquito acabó de alimentarse de mí, necesita pasar por el intestino y hacer su retorno y llegar nuevamente a la saliva para volver a infectarlos a ustedes. Entonces, inmediatamente no va a funcionar, porque recuerden que el vector biológico debe tener el parásito o el virus debe tener un ciclo de desarrollarse y multiplicarse en el vector, retomar la saliva para que ya sea infectivo para ustedes. Muy bien. Bueno, entonces estos son los mosquitos de importancia médica en Colombia. Entonces tenemos entonces Culex quinquefasciatus es el cafecito que nos zumba de noche, no es vector. Aedes aegypti, que la gente le dice el negrito patiblanco, este es el vector urbano de fiebre amarilla, porque tenemos vectores selváticos también. Y pues dengue, zika y chikungunya también es el vector. Y mire que aquí también se ve otra vez esto rojito que está aquí, ese es el estilete que estamos viendo en el video. Y tenemos anófeles, que son los vectores de Plasmodium, que es el parásito que causa la malaria. Bueno, entonces, cada vector va a tener una diferente distribución geográfica. Por ejemplo, no vamos a encontrar Aedes aegypti a grandes alturas. Él prefiere, por ejemplo, en Bogotá no lo vamos a ver. Hay un horario de actividad, como les decía. Este que es el cafecito es el que nos zumba en las noches, pero este negrito es el que nos pica en las tardes. Hay una competencia vectorial. Solamente Anófeles es el vector de Plasmodium y solamente Aedes es el vector de estos arbovirus. Entonces, no es que cualquier mosquito me transmita, no. Y eso, ¿por qué necesito yo saber cuál es la especie? Pues precisamente por esto, porque así voy a poder saber de qué forma controlarlo, de qué forma eliminarlo, porque sé sus hábitos. Entonces, voy a saber qué estrategias van a ser efectivas o no para cada diferente especie. Ay, miren esta otra cosa, que es que cuando se posa, mire, se posan paralelos a la persona cuando se alimenta, y mire que se posa como perpendicular, así como diagonal. Bueno, entonces aquí tenemos la clasificación de municipios en Colombia según el riesgo para la fiebre amarilla. Entonces, mire, ya tenemos la vacuna ya está dentro de nuestro plan obligatorio de vacunación. A mí no me tocó y pues no creo que a ustedes tampoco, pero ya a mi hijo ya le tocó, que recibió dentro del esquema obligatorio pues para los niños en Colombia su única dosis, se la aplicaron al año y a los 6 meses de la fiebre amarilla. Entonces, tenemos estos municipios donde tenemos que están en rojo, que son los clasificación 1A, donde existe circulación viral y de donde hemos tenido brotes en los últimos 17 años. Están los municipios en naranja, que son municipios vecinos a los de categoría A, pero donde sí vamos a tener a Aedes aegypti, que es el vector urbano, y que estos municipios están por debajo de los 2.200 metros. Luego tenemos los municipios en amarillo, como por ejemplo Cali, donde vamos a tener el vector, pero no tenemos circulación viral. Entonces, la única forma en la cual yo
hubiera podido estar infectada y potencialmente infectarlos a ustedes es si me voy de paseo para un lugar donde sí hay circulación viral y traigo conmigo el virus si yo no estuviera vacunada. Perdón. Y los municipios en categoría 3, que son esos municipios que están por encima de los 2.200 metros, entonces no voy a tener el vector, como por ejemplo Bogotá. Entonces, dependiendo del riesgo, era que antes se daban los esquemas de vacunación en Colombia y las personas que vivían en estas zonas o los que íbamos de turismo a la costa o al Amazonas, entonces a eso nos vacunaban, pero ahora ya es para todos la vacunación y antes nos daban un refuerzo 10 años después, ahora es una única dosis. Pero entonces, ese es el mapa de riesgo, donde tengo riesgo de infectarme. Pero este es el mapa de los casos. Evidentemente, entre el 2000 y el 2019, ¿dónde se han presentado casos? Entonces, y el tamaño del círculo representa el número de casos que hemos tenido. Entonces, mire que se corresponde con las zonas de mayor riesgo, es donde evidentemente hemos tenido los casos. Bueno, entonces, si estamos hablando de mosquitos y de prevención, entonces teniendo en cuenta que Aedes aegypti es vector de fiebre amarilla urbana, de Zika, de dengue, de chikungunya, y entonces sabemos que su ciclo es acuático, que sus huevos, sus larvas y sus pupas se reproducen en el agua. No podemos tener agua almacenada en el tanque, donde se lavan las ropas, porque ese es un lugar muy predilecto para ellos, y cualquier otro recipiente humano. Las fuentes de aguas, las platos que se ponen debajo de las plantas, o de pronto tenemos esto para que se bañen los pajaritos, que a veces la gente pone como unos platoncitos plásticos y le hace un hueco y los deja en los parques, las bromelias, muy bonitas, pero no las recomiendo. Simplemente basura que almacena agua, los juguetes de los niños, que muy bueno reciclar, pero si no se están cerrando estos recipientes, pues está mal. Las plantas acuáticas, estas que les gustan mucho a las personas tener en la casa, aquí tengo por ejemplo un bambú, que simplemente los llenan con piedritas, con agüita y con esas burbujitas de minerales. Esa agua hay que estarla cambiando. Las llantas las ponen en los parques o en un garaje, en cualquier lugar. Si se va a usar, por ejemplo, en un parque, abrirle huecos para que no almacene agua. Porque si no se convierte en un criadero. Entonces, no, es que entonces no puedo tener planta. Sí puede tener esta planta, pero el agua hay que estarla cambiando. Y como este ciclo dura aproximadamente una semana, entonces debemos estar cambiando esta agua cada 3 días más o menos, porque en caso de que llegamos a tener larvas ahí, pues que ellas mueran. El principal criadero de estos mosquitos en Cali son los sumideros de aguas lluvias. Aquí los estoy mostrando cuando, por ejemplo, pasan los de la Secretaría y les remueven toda la tierra. Y aquí están también el personal de la Secretaría de Cali tratándolos. Utilizan, depende del presupuesto, insecticidas químicos o insecticidas biológicos. Y esto es un sumidero por dentro. Nosotros solamente vemos la rejilla para la entrada del agua, pero la razón por la cual esto está tan mal diseñado, que lo que es realmente es un criadero de mosquitos, es que el agua para poder irse por la salida, por el tubo de salida, necesita superar este nivel, este tabique. Y si no ha llovido, si estamos en temporada de sequía, entonces el agua no fluye y simplemente queda esta agua estancada y ahí se crían los mosquitos. Inicialmente hay mucho más Quinquefasciatus, que es el cafecito que nos zumba de noche porque es más tolerante a aguas sucias, pero en este momento Aedes aegypti ya se ha adaptado y lo tenemos también criándose pues en los sumideros, desafortunadamente. Entonces, esto es algo que se puede hacer, tratarlos, pero lo que se debería hacer es mejorar el diseño de estos sumideros, porque si no, siempre vamos a tener el problema. Entonces la gente dice, no, sí, que fumiguen, pero pues realmente siempre teniendo este criadero aquí, pues no vamos a acabar con los mosquitos. Bueno, entonces ahorita les había dicho que esos son Aedes aegypti, el vector de esos arbovirus, pero entonces les dije que hay un mosquito que es el vector de Plasmodium. Entonces, a ver, alguien que me diga
qué género de mosquito estoy hablando y qué enfermedad es la que causa. A ver, hablemos con Isabel Ardila. Hola, profe. Hola. Entonces, ¿me respondes la pregunta, por favor? ¿Qué enfermedad genera el Plasmodium? Pues la malaria, ¿no? ¿Y cuál es el género de los mosquitos que es el vector biológico? Falciparum. Esa es la Co- especie. Hay Plasmodium falciparum, hay Plasmodium vivax, pero ¿cuál es el género del mosquito? mm, Lo acabo de Anófeles. mencionar. Anófeles, exacto. Entonces el nombre científico es mosquitos del género Anopheles. ¿Y dónde se van a criar estos anófeles? En agua estancada o en agua corriente. Entonces puede ser o un lago de peces o una quebrada. En agua temporal o permanente. O sea, hasta en la huella de un animal, en un charco, en un pozo, una excavación, un canal. Por eso en las excavaciones mineras a cielo abierto también se cría. Agua expuesta al sol o bajo la sombra, con o sin vegetación, con vegetación sumergida o emergente. Entonces, por eso es que es tan difícil. Por ejemplo, con Aedes aegypti, que es urbano, es más fácil el control y mire que aún así no lo hemos logrado. Pero este sí es mucho más difícil porque es como de áreas rurales. Entonces, pues muy complicado el control. Entonces, como estamos viendo que controlar los inmaduros, los huevos y las larvas y las pupas en su estado acuático, o sea, no es factible, nos tocaría ir a fumigar toda la naturaleza y pues obviamente no se puede. Entonces, ¿qué es lo más factible? Pues control de adultos. ¿Y cómo hacemos para que esos adultos no nos piquen a nosotros? Utilizar toldillos, angeos, y puede ser tratado con insecticida o no. Si ya es una zona de muy alta endemicidad de malaria, también existe el rociado residual dentro de las viviendas con insecticidas. Y esto es algo que no sé si el profe Diego les habló, que es la vacuna. Entonces, ¿quién me puede hablar existe es la vacuna de la malaria de patarroyo o qué saben ustedes al respecto de eso? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Que se me cortó. Que todo el mundo habla de la vacuna contra la malaria de patarroyo. ¿Esa vacuna existe o cuál es el asunto alrededor de patarroyo y la vacuna de la malaria? Pues yo lo que había escuchado era que pues él trató de desarrollar una vacuna, pues invirtió muchos recursos, pero eso hay como opiniones divididas al respecto, y al final no logró como encontrar una vacuna que fuera eficaz contra la malaria. Exacto. Entonces lo que sucedió es el grado de protección era muy bajo. Entonces, no, Patarroyo no tiene vacuna, pero en este momento sí tenemos dos vacunas que ya superaron los ensayos clínicos en África. En África, pues porque el 90% de la malaria viene del África. Una se llama la vacuna R21, que fue este año, dieron la noticia de que efectivamente era eficaz. Y esta, el ensayo clínico ya hace 6 años, la RTSS, que también es eficaz. Entonces, ahora lo que necesitamos saber es si hacemos un estudio clínico para comparar estas dos vacunas en la misma población, entonces realmente cuál es la más eficaz. Entonces, ya todos con lo del COVID sabemos cómo puedes interpretar estos ensayos clínicos y por qué se necesitan en la misma población. Entonces, sí hay esperanzas por el lado de la vacuna, no de patarroyo, pero sí con estas dos, R21 y la RTSS. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a prevenir? Si estamos hablando de anófeles y de cules que pican en la noche, entonces nos sirve el toldillo, porque efectivamente en ese momento las personas van a estar debajo del toldillo. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de Aedes, que es el que pica de forma diurna, entonces lo que necesitamos es repelentes, angeos en ventanas y puertas y el ventilador. Entonces, ¿por qué estoy hablando de ventilador? ¿Qué tiene que ver un ventilador con prevención de mosquitos? Alguien que me diga. Pues los mosquitos vuelan y el ventilador mueve el viento, entonces como que
no los deja volar cerca de uno. Exacto, si uno pone el ventilador a que le dé directamente a uno, no se van a poder posar para picar. Entonces también funciona pues como algo efectivo. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Terminamos con mosquitos y entonces el día del laboratorio vamos a seguir con los demás artrópodos. Aquí ya faltan 2 minuticos para las 9. Entonces, si tienen alguna duda, por favor no duden en escribirme. Como les dije, el correo que aparece en el, a ver, está aquí, de que les envié esta mañana, no sé por qué aparecía desde el INTO un correo que no es, mi correo es este. Si tienen alguna duda, por favor no duden en consultarme y entonces nos vemos la próxima semana o la siguiente, dependiendo de su grupo, en el laboratorio para mostrarles pues todos los artrópodos que vimos hoy. Que tengan un muy buen resto de día. Gracias, profe. Chao, Luego, profe, muchas profe. gracias.